Dios les bendiga, apreciados hermanos y amigos. Aquí estamos una vez más con cada uno de ustedes en este programa que hemos acordado llamar Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. Ya este es como el número 13, programa número 13 que hacemos, y aparte de unos más que hemos hecho especiales, pero siguiendo una serie de enseñanzas que esperamos le hayan sido de edificación y que seguramente también le serán a otros. Así que le invitamos siempre a compartir el enlace, compartir el video con sus contactos, a suscribirse si no lo ha hecho al canal de Hablemos de Apologética. Y si tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario, pues también nos puede escribir hablemosdeapologética@gmail.com. Ahí estamos en ese correo electrónico. Claro, también puede aquí dejarnos su comentario, escribirnos en este video y lo estaremos respondiendo en los siguientes episodios. Como siempre, pues aquí estamos, hermanos, para compartir con ustedes este ratico y agradecemos el tiempo que usted nos dedica también y que nos permita llegar hasta donde usted está. El hermano John Freddy Otálvaro y el hermano William aquí están hoy con nosotros desde Chelsea, aquí en el estado de Massachusetts, y desde la isla de Aruba, allá el hermano misionero de esta isla. Así que bienvenidos, hermanos. Hermano William, saludo. Bueno, compañeros, un placer saludarles en este día, a Donay, a Freddy. Es una bendición grande una vez más poder compartir con ustedes. A Dios gracias por esta oportunidad y saludar a toda nuestra amable audiencia. Recordarles siempre, aquí estamos y queremos aportar algo más a la defensa de la fe. Y el hermano John Freddy también. Dios lo bendiga, mi hermano, bienvenido. Amén, Adonai y William, qué bendición saludarles una vez más en este programa. Sí, anticipando ser de bendición para ustedes y poder ilustrar en sus mentes algo nuevo con respecto a la palabra del Señor, a las verdades eternas. Y qué bueno que usted está allí conectado y qué bueno que usted comparta este enlace con otras personas o en su muro, en sus redes sociales, para que otras personas conozcan de estas verdades de la palabra del Señor. Sí, la idea es pues aportarle un poquito más a ese conocimiento que seguramente ya usted tiene y sobre todo a los muchachos, a los jóvenes, los universitarios o los de la secundaria, que a veces somos bombardeados, ¿no? Con preguntas, con cuestiones, planteamientos que los ponen como a pensar y analizar bien las cosas. Pues decirles, estamos sobre una base sólida, no hay problema de que usted tenga sus dudas, sus preguntas, queremos ayudarle a resolverlas. En este orden de ideas, pues hemos ya, como dije hace un rato, avanzado más de una decena de programas y quisiera como recordar, hermano William, si pudiera brevemente los temas, por lo menos de los que hemos estado hablando, y así, si usted no los ha visto, hasta ahora usted nos consigue por acá por internet, pues aquí en el canal están los demás episodios anteriores y usted podrá, si está interesado en algún tema de estos, consultarlo y darse cuenta de lo que hemos planteado al respecto. Mi hermano William. Bueno, Adonai, gracias, y a toda nuestra amable audiencia. Poderles decir, estamos hablando precisamente acerca de Dios. Pero para llegar a este tema tan importante de Dios, del Dios de la Biblia, de ese único Dios, hemos venido presentando algunos temas en cada uno de nuestros diferentes programas para poder llegar a donde estamos hoy. Y déjeme decirle algo, hemos hablado precisamente acerca de la veracidad de la Biblia. Es un tema importante para poder sustentar donde estamos hoy. Pero también hemos hablado de las evidencias internas y externas que nos demuestran que la Biblia es precisamente la palabra de Dios. Pero también de otro lado hemos hablado de ese Dios creador del universo, ese Dios que le dio forma, diseño, ajuste finito, que colocó las leyes que existen para que este universo pueda funcionar. Así que hemos venido hablando de estos temas y también hemos hablado sobre algunas razones por las cuales es válido creer en Dios
y por las cuales realmente sustentar la fe en Dios realmente le da equilibrio, le da sostén, le da razón a la existencia humana, le da razón a la vida del ser humano. Así que hemos visto esta serie de programas y todo en ellos hemos querido demostrar precisamente que nuestra fe tiene sentido, que la fe en Dios es coherente, es consecuente precisamente, y para llegar a donde hoy queremos hablar precisamente, hablar de ese Dios de la Biblia, de ese único Dios. Así es, el monoteísmo. La vez pasada, pues en el último programa que estábamos viendo acerca de este tema de Dios, estábamos viendo los diferentes conceptos, ¿no?, que la gente puede tener acerca de Dios. Y aquí mis hermanos nos compartían algunos de esos conceptos, como el agnosticismo, el pragmatismo y el ateísmo, incluso vimos también. Pero vimos también algunas de las religiones politeístas, ¿no? Y hablamos hasta de animismo también. Algunas personas, pues, yo tengo un amigo que me explicaba cómo creen algunas personas en África, y también allá en Colombia, en las comunidades indígenas, algunas personas, un misionero nos contaba ya de la Sierra Nevada de Santa Marta cómo creen los arhuacos, y básicamente es así, animismo. Cada uno tiene como su diferente concepción acerca de Dios. Eso lo vimos la vez pasada, pero llegamos al tema del monoteísmo, y decíamos entonces que eh, pues las tres más grandes religiones en el mundo son monoteístas, que son en su orden cristianismo, islamismo y judaísmo, ¿no? Después quizás nos dedicaremos en un momento a hablar, como decía el hermano William en la vez pasada, acerca del islamismo, y de pronto también tocaremos algo acerca del judaísmo, especialmente estos movimientos que hay ahora mesiánicos, sionistas también. Pero vamos a enfocarnos en el cristianismo. Entonces, ¿cómo ven los cristianos el asunto de Dios? ¿Ve? Entonces, pues yo voy a leer aquí la palabra a mi hermano John Freddy y que él nos explique un poco esto del monoteísmo y cómo dentro del mundo cristiano hay diferentes posturas también respecto a esa concepción monoteísta. Porque la Biblia, pues, es el libro de los cristianos y es un libro monoteísta. Lo veremos más detalladamente quizás en otros programas. Pero, mi hermano John Frey, le escuchamos. Cuéntenos acerca de los planteamientos que tienen los cristianos, hablando del cristianismo como religión, acerca de Dios. Sí, bueno, entonces tenemos dentro del cristianismo, hablando, entendiendo también la palabra monoteísta o el monoteísmo que tiene esa partícula mono que significa único, ¿no? O Ujú. con calidad de único o que es uno. A diferencia del politeísmo que tiene la partícula poli en esa palabra, el politeísmo, que significa varios. Entonces, el cristianismo, pues, básicamente se ha enfocado siempre en la existencia de, de un Dios, ¿no? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de la Biblia. Ujú. Pero entonces hay varias interpretaciones en relación a unos aspectos bíblicos eh, que, bueno, aparentemente se han prestado para esas interpretaciones, particularmente cuando se habla en los términos de Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eh, los plurales en los que en ocasiones Dios habla como hagamos al hombre, y Descendamos. aquí el hombre es como uno de nosotros y esas cosas. Entonces se han prestado para que dentro de la creencia del cristianismo hayan interpretaciones que hablen de una pluralidad en Dios, ¿no? Entonces, esa pluralidad en Dios, lo que buscan estas interpretaciones es tratar de mantener una sustancia en Dios, es decir, que Dios que sea una misma sustancia. Prácticamente lo que se ha manejado dentro de estas corrientes, de que Dios es una sola sustancia, pero que pueden haber varias personas
compartiendo esa misma sustancia divina. Entonces ahí nace dentro del cristianismo la doctrina de la Trinidad, que, que es una corriente fuerte dentro del cristianismo. Ujú. Pero también tenemos, dentro del cristianismo también están los dualistas, ¿no? Los que hacen una separación entre el Padre y el Hijo y, y presentan a Dios, a Jehová, a Yahweh o al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob como uno aparte de Jesucristo, ¿no? Pero también hay una variación en esa creencia que es que Jehová o el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, sí es Jesucristo, pero el Padre es otro que está sobre Jehová. Esa es una postura que la escuché hace varios años, basada en el versículo: a Dios nadie le vio jamás, y que entonces la interacción del Dios Todopoderoso con el ser humano ha sido a través de Jehová, y que Jehová fue el que se manifestó luego en carne, pero que el Padre es otro. Eso es una doctrina dualista que también está basada pues en interpretaciones mal extraídas o mal realizadas de las Sagradas Escrituras. Entonces, también por allá en el año 1994, yo me acuerdo muy bien, la revista Carisma sacó a un hombre muy prominente aquí en Estados Unidos, Benny Hinn. Ok. Él se le ocurrió decir de que dentro de la Trinidad, dentro de cada persona de la Trinidad había otra Trinidad, convirtiendo así el asunto de la divinidad en nueve. Yo me acuerdo que eso se desató una crítica fuerte sobre este hombre por parte inclusive de los mismos trinitarios y los que abrazan esa corriente interpretativa. Entonces, más o menos iría por allí las corrientes, pero también está la corriente de la unicidad, que es la corriente que interpreta la Biblia con base en el monoteísmo estricto, absoluto, y que básicamente plantea la existencia de Dios como un solo ser y como único, indivisible, y que, y que es el sustentador, el creador y sustentador de todo cuanto existe, y que se manifestó en carne para realizar la obra de salvación. Y esa creencia eh, eh, no descarta eh, la, las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que dentro de ellas se abraza también esos conceptos y se definen apropiadamente dentro de esa creencia llamada la unicidad de Dios. Yo quiero hacer unas eh, precisiones. De pronto aquí hayan personas que no son colombianos y que no pertenezcan pues a nuestra corriente teológica y quizás digan, bueno, eso de dualismo, quién sabe. Eh, para William, para el hermano John Freddy y la gente en Colombia que pertenece a nuestra iglesia, usamos esa palabra dualismo para hablar efectivamente de lo que explicó el hermano John Freddy, pero realmente en otros ámbitos esa palabra no sería tan apropiada y más bien deberíamos usar la palabra binitarianismo, porque el dualismo en sí, cuando vamos a los textos académicos, entonces encontramos que es la existencia del bien y del mal, ¿no? Ese es el verdadero dualismo, aquella figura del yin yang y esto, que es otro asunto distinto, pero lo pongo en contexto para que entendamos pues esa palabra dualismo en el sentido en el que estamos hablando, porque así conocimos una división que entre la iglesia se presentó por allá en la década de los 80, precisamente por el surgimiento de esta doctrina que bien explicó nuestro hermano John Freddy, en la que se decía, bueno, efectivamente sí, Jesús es Jehová, pero no es el Padre. Entonces, sería más bien, digámoslo, en otros ámbitos académicos, conocida como binitarianismo. Muy buena aclaración. Pero, de todas maneras, vamos a ahondar un poquito más en esto que acaba de resumir el hermano John Freddy.
Porque, a ver, la corriente dominante, sí, la corriente dominante en el mundo cristiano es trinitarianismo. Ya desde el siglo IV para acá se impuso, digamos, el dogma trinitario, aunque como veremos quizás en otro programa que hablemos del trinitarianismo particularmente, veremos que en sus inicios, hasta sus propios líderes, entre esos Tertuliano, reconocía que la mayoría de gente, la mayoría del pueblo cristiano no creía de esa forma, sino literalmente dice él en la economía de los tres en uno. Es decir, que era básicamente el monoteísmo que explicamos nosotros. La otra aclaración también de tipo técnico es la palabra unicidad. La palabra unicidad, pues la usamos nosotros para explicar nuestra doctrina muy propia, la doctrina de la creencia de un solo Dios y que ese único y solo Dios se ha manifestado de diferentes formas, que Jesucristo es completamente ese único y verdadero Dios manifestado en carne. A eso le conocemos como unicidad de Dios, nosotros. En otros ámbitos, la palabra unicidad también se usa para otras expresiones y algunos confunden los unitarios, pero es otra tendencia también. En algún momento en la historia se usó la palabra unitarios para referirse a lo que creemos, pero realmente el unitarianismo cree otras cuestiones. Entonces son términos técnicos nada más puntuales que bien vale la pena aclarar para que de pronto alguna persona no diga, vea estos, entonces son de tal corriente. Lo hacemos en nuestro contexto, como digo, colombianos, que somos los tres y pertenecientes pues a la misma iglesia en la que crecimos, nos formamos y también usamos estas expresiones de ese modo. Pero creo, mi hermano William, que usted pudiera hablarnos entonces de, por ejemplo, ese mundo trinitario. Es muy difícil, y yo lo digo porque además he leído varios textos de ellos, que todos crean de la misma manera, como quizás también en el mundo unicitario hay de pronto algunas tendencias. ¿De qué tendencias pudiéramos hablar en ese mundo trinitario? Que uno pudiera como decir, efectivamente se notan algunas tendencias. Bueno, gracias, hermano Adonai. Como decía Freddy hace un momento, vale la pena resaltar que al tiempo de hoy, quizás la mayor influencia o la gente conoce en su mayoría la creencia trinitaria, pero quiero hacer énfasis en algo. Adonai decía, eso es a partir del siglo IV, porque en el tiempo de Jesús, los apóstoles con él y después de que Jesús muere y resucita, la creencia era absolutamente igual al Antiguo Testamento, la creencia en un único Dios. Se predicó, se enseñó. También quienes recibieron la iglesia de los apóstoles, el periodo que es conocido como la patrística, los padres de la iglesia, también ellos, hay prominentes hombres allí que también predicaban al único Dios, pero ya por cuestiones de cultura, de gobierno, la mezcla cultural y la mezcla política con religión, por allá por el siglo III y IV, entonces es cuando surge de manera fuerte y categórica la creencia en la Trinidad. Es precisamente el Concilio de Nicea uno de los que le da una fuerza a esta, o mejor, la estructura en sí, bajo la dirección de Constantino como emperador, que jugó un papel, digámoslo, muy político entre religión y Estado, toda vez que en aquel tiempo trabajaban muy de la mano y tanto así que en algunos periodos de la historia era la religión la que tenía mayor fuerza y en otros era el imperio o en otros casos hacían una mezcla entre ellos. Así que a partir de allí empieza a tomar fuerza y precisamente como ya explicaba Freddy, se habla acerca de dos líneas de pensamiento, el triteísmo y lo que también se conoce como el trinitarismo. Y el triteísmo, simplemente para traer alusión a algo que ya nos decía nuestro compañero hermano Freddy, es la creencia en tres dioses coeternos, cada uno con autonomía propia, y es lo que
algunos heredaron desde esa época, pero también fue desembocando a una especie de monoteísmo, pero un monoteísmo dividido, y es una creencia precisamente en la Trinidad, y es una Trinidad donde se presenta, donde se dice creemos en un Dios, pero dividido en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno son personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Pero allí entraríamos, Adonai, a hablar ya del monoteísmo, y en la línea del monoteísmo tenemos que hablar de un monoteísmo estricto, porque también, y esto valga la aclaración, las personas que hoy creen y están en el concepto de la Trinidad, ellos también se llaman o se dejan conocer como monoteístas, porque dicen nosotros también creemos en un Dios. Pero permítame decirle a todos nuestros oyentes, tenemos que hablar de un monoteísmo estricto. Y en esa línea del monoteísmo estricto hay dos corrientes, hay dos líneas de pensamiento. Y las dos líneas de pensamiento que existen en este campo del monoteísmo estricto son precisamente un monoteísmo estricto donde se habla precisamente de un único Dios. Escuchen esto, se habla de un único Dios, pero en esa creencia del único Dios se niega la deidad de Jesucristo. Así que en esa línea de pensamiento, precisamente son conocidos dentro del concepto teológico como los monarquianistas dinámicos. Y ellos creían en un único Dios, pero negaban la deidad de Jesucristo. Y desde esa línea de pensamiento, permítame decirle, sencillamente se reconoce un hombre de esa época llamado como Pablo de Samosata, y una línea de los arios también. Y ellos mostraban a Jesús desde un Dios creado. Y permítame decirle algo, al menos dos ejemplos quiero traerle de dos denominaciones que creen así. Una es los testigos de Jehová. Ellos ven a Jesús como un Dios creado, un Dios pequeño, un Dios subordinado, un Dios menor. Pero también hay una iglesia que a veces muy cerca, a veces por ahí se mete bajo el paraguas nuestro también y dicen es que también creemos en un Dios, también bautizamos en el nombre de Jesús. La he visto en los Estados Unidos y yo he vivido experiencias de cerca con ellos y es la conocida como la luz del mundo. Ellos son de esta línea. Ellos creen en un Dios, sí, pero no obstante ven a Jesús como un Dios menor, como un Dios más pequeño. Pero compañeros y audiencia, también hay otra línea dentro del monoteísmo, dentro de este monoteísmo estricto, y permítame decirle, esta línea es la que cree en un Dios, en un único Dios, pero además tiene la creencia en la deidad manifestada en Jesucristo. De otras maneras, se cree en un único Dios, pero se cree que ese Dios se manifestó en carne. Y permítame decirle, y en esta línea de pensamiento donde precisamente es nuestra manera de creer y enseñar, somos conocidos teológicamente como monarquianistas modalistas. Y no es que sea nuestra línea 100%, pero ¿por qué hago mención que estamos allí? Porque a veces las personas nos llaman a nosotros, creyentes de la unicidad, como personas o una nueva creación, un nuevo dogma o Jesús es solos. Pero permítame decirle, no, ya les decía que venimos precisamente desde el tiempo de Jesús, se crea en un único Dios. Y quisiera darle espacio a Adonai y en un momento explicar más ampliamente esta línea del monarquianismo modalista y qué significa creer precisamente en ese único Dios y entender lo que la Biblia dice, que ese único Dios se manifestó en carne. Y valga la pena decir, creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. No vayas a pensar que no creemos, lo que pasa es que creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo como un único Dios,
y que cada uno de esos títulos fueron funciones o manifestaciones que el Señor practicó o realizó en diferentes momentos. Así es, mi hermano William. Vale la pena, pues, resumir aquí, dentro del mundo cristiano, que es monoteísta, así como lo es también el islamismo y el judaísmo, hay entonces diferentes posturas, diferentes concepciones, diferentes maneras de entender ese monoteísmo, esa deidad. Dios es uno, sí, pero hay quienes dicen, resumidas cuentas, pues hay tres personas distintas, aunque creemos en un solo Dios, pero hay tres personas distintas y son Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. A estos se les conocen como trinitarios o el trinitarianismo. Pero otros, lo explicaba el hermano John Freddy en su primera intervención, creen en nada más dos personas, es decir, está Dios el Padre, quien también es el Espíritu Santo, y está Jesús, que algunos dicen es el mismo Jehová, pero no es el Padre. Entonces, tenemos ahí binitarianismo, dos personas distintas, bien diferenciadas, pero de todas maneras creemos en un solo Dios. Somos monoteístas. Bueno, y aparte de estas dos, trinitarianismo, binitarianismo, entonces estamos los que creemos estrictamente en un monoteísmo estricto. Es decir, no hay pluralidad de personas dentro de la deidad. Pero aún dentro de ese monoteísmo estricto, entonces algunos, lo explicaba ahora William, creen que Jesús no es ese único y verdadero Dios, sino que es más bien como un Dios relegado, un Dios creado, un segundo semidios, digamos, no un segundo Dios, porque entonces no seríamos monoteístas, pero lo tienen ahí como apagadito, ¿no? Ya mencionaba algunos grupos de esos que creen así. Y los otros que también, y aquí es donde el hermano John Frey nos va a ayudar, como aparte de esos términos que usted el hermano modalistas, cómo más se ha conocido a lo largo de la historia a esta creencia que hoy en día le decimos unicidad de Dios, pero si usted va a buscar unicidad de Dios en el siglo XVII, en el siglo XII, en el siglo IV, pues obviamente no va a encontrar la palabra unicidad ni creyentes que digan somos de la unicidad de Dios. Un término más bien moderno, lo explicaba hace un momento. Y de pronto dar algunos nombres de hermano John Freddy, si alguien quiere de pronto investigar, ¿no? Esas raíces históricas de la unicidad, esas nombres de algunos personajes que a lo largo de la historia eclesiástica hayan creído así. Me anticipo a decir que sí los hay, pero no dentro de la corriente oficial, sino dentro de lo que han llamado algunos los herejes, las herejías. Y pues así nos consideran, lastimosamente algunos, somos una de las herejías para algunos, pero recuerdo un versículo que dice, según el camino que algunos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Entonces, mi hermano John Freddy, le escuchamos. Bueno, muchas gracias, Adonai. Entonces, bueno, pienso que lo que podemos poner ahora en la mente de nuestros oyentes bueno, esas corrientes que han surgido dentro del monoteísmo, que algunas tienden hacia el monoteísmo estricto, ¿no? Que como lo que nos decía ahora William, y están estas otras posturas como el trinitarismo, el binitarianismo, eh, y, y entonces, claro, se abre como un abanico conforme a las interpretaciones de la palabra del Señor. Em, y entonces, claro, dentro del monoteísmo estricto han habido, claro, esas posturas a través de la historia de la iglesia que han entrado a reñir, ¿no? Han entrado en conflicto con la corriente amplia que ha sido el trinitarianismo desde el siglo IV y que, como ahora decía tanto Adonai como William, también es una creencia que evolucionó y que no está compartida en los sí, en el Nuevo Testamento, en los escritos apostólicos. Por eso no tenemos la palabra Trinidad, ¿no? Dentro de la Biblia, Ujú. ni tenemos frases como Dios Padre, perdón, esa frase sí la tenemos, pero no tenemos frases como
Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Hijo eterno, eternamente engendrado y esos conceptos, porque, porque todo eso tuvo que introducirse dentro de la estructura del dogma trinitario para poderlo sustentar, para poderlo definir. eh, Asuntos que son prácticamente extrabíblicos y que algunos realmente de ellos riñen con las escrituras en algunos aspectos. Entonces, claro, esa corriente amplia continuó, pero a un remanente fiel al monoteísmo de la Biblia, del Nuevo Testamento, de los apóstoles, de los que se llaman los primeros padres. Ese monoteísmo estricto continuó y luego, claro, comenzaron a haber ataques por parte de la corriente amplia hacia los grupos que mantenían el monoteísmo estricto y se le entregaron y se le llamaron, ¿no? O se les definieron, vamos a decirlo así, con ciertos títulos, que yo creo que William nos podría ahora continuar ampliando más acerca de esos títulos como el modalismo, el arrianismo eh, y todas las cosas que de ellos se fueron desenvolviendo y que fueron denominadas así por la corriente mayor y que inclusive fueron llegados a denominarse como herejías y cosas por el estilo. Ahora, es muy bueno que nosotros entendamos ahora con respecto al trinitarismo y la postura o lo que crea en la mente de las personas que abrazan esta interpretación de la deidad. Eh, Resulta que el trinitarismo, la frase más importante o la que más se conoce de esta creencia es la que maneja el dogma, ¿no?, trinitario, que es 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Entonces, esa frase, claro, el dogma o la definición es mucho más amplia, pero esa pequeña frase, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero, ha generado todo tipo de fenómenos en la mente de las personas. De manera que si usted le pregunta a un creyente trinitario, yo lo he hecho y lo hago regularmente porque tengo amigos que tienen esa creencia. Y yo siempre les hago a veces pues dialogamos y conversamos nuestras posturas. eh, y entonces una de las preguntas claves que yo les hago a ellos para tratar de entender en la mente de ellos cómo es que ellos perciben la Trinidad, que es lo que ellos abrazan como su creencia personal. Entonces, hay 2 tendencias. A, está la tendencia a, a ver la Trinidad como una trideidad, que es algo muy serio, porque ya es politeísmo. E inclusive han habido debates entre unicitarios y trinitarios en donde los trinitarios se han tenido que disculpar porque ellos no dicen 3 personas distintas, sino que han llegado a decir 3 personas separadas, lo cual no está contenido dentro del dogma, pero ellos lo ven así, separadas, completamente independientes las 3 personas, y los ven casi como si fueran realmente 3 dioses. Entonces, una de las preguntas que yo le hago a mis amigos es, dime tú cuántos vas a ver cuando vayas al cielo. A ver, ¿cómo vas tú a ver a Dios? Y yo les quiero decir, he tenido todo tipo de respuestas al respecto. Una de esas respuestas, un amigo me decía, y un amigo ministro en una iglesia, una persona que ministra en una congregación, y él me decía, mira, John Freddy, yo espero que cuando yo vaya al cielo me reciba el Hijo. Y él se va a caracterizar porque él va a tener las cicatrices en las manos y en los pies de su sacrificio. Y entonces él me va a recibir y me va a llevar delante de la presencia del Padre. Y entonces él le va a decir al Padre, Padre, yo morí por él. Y entonces el Espíritu Santo va a venir y me va a abrazar dándome la bienvenida y voy a ser bienvenido a la gloria eterna. Eso me lo decía una persona conocedora o una persona que enseña en una iglesia
trinitaria. Y nada de eso está en la Biblia. Uno no ve absolutamente nada de estas concepciones en la palabra del Señor. Ello también ha desembocado, si ustedes buscan Trinidad, por ejemplo, en Google, y se van a imágenes, ustedes pueden ver a través de los siglos todas las imágenes que se han creado para tratar de identificar la Trinidad. Entonces, por ejemplo, una imagen de un Jesús con 3 cabezas, una imagen de un Jesús con 3 caras, la imagen de un anciano, uno más joven parado al lado y una paloma encima identificando al Espíritu Santo. Y a un gran apologista hoy en día americano le preguntaron que cómo él asemejaría la Trinidad, y él dijo, para mí la Trinidad, la mejor manera de asemejarla es es un monstruo mítico griego que tiene 3 cabezas. A mí se me olvida, y él lo dijo, ustedes lo pueden buscar en YouTube, él dijo, es un trinitario, y él dijo que es una buena manera de identificar a la Trinidad. Pero la Biblia dice algo muy diferente en Apocalipsis, por allá 22:1. No sé si Adonai pueda poner ese verso, porque la Biblia nos dice claramente cómo vamos a ver a Dios en el cielo. Y la claridad es deslumbrante, es fascinante. En Apocalipsis 22:1 nos dice que, después, dice así, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. Entonces el punto aquí es del trono, no habla de los tronos, del trono de Dios y del Cordero. Entonces fíjese bien que es un trono que pertenece a Dios y al Cordero, refiriéndose a Jesucristo. Entonces cualquier persona podría decir, o sea que hay 2 personas sentadas en un mismo trono. No, no, no. Y luego dice, en medio de la calle de la ciudad y al otro lado. Bueno, saltemos esa parte y vamos ahora en el verso 3 y dice, y no habrá más maldición. El trono de Dios, otra vez singular, un solo trono, que es el de Dios y del Cordero. El trono de Dios y del Cordero estará, singular, en ella, en la ciudad. Sus siervos lo servirán. Los que vamos a servir a Dios, vamos a estar allí. Verán su rostro. Esa es otra declaración de que vamos a ver a un solo ser sentado en el trono y su nombre estará en sus frentes, o sea, en las frentes de los servidores de Dios. Entonces, el trono de Dios, el trono de Dios y del Cordero es el trono en donde está sentado Jesucristo, el Cordero de Dios, que es lo único que vamos a ver en el cielo. A Dios manifestado en carne. A Dios nadie lo vio jamás. Dios es espíritu. Por eso la palabra del Señor dice claramente esa declaración, pero Dios se manifestó en carne, y dice la palabra del Señor que Él es la imagen del Dios invisible. A Dios lo vamos a ver en Cristo, en el trono. Entonces, bueno, hay algunos versos que está señalando Adonai, habla de la gloria de Dios, la ilumina y el Cordero es su lumbrera, o sea, la lámpara. Entonces, Sí. bueno, quiero dar el lugar para que alguien más hable acerca de, creo que tal vez William podría ahondarnos más acerca de las posturas monoteístas estrictas y las diferencias que han habido, o si Adonai quiere añadir algo más. Sí, ya que usted está mencionando acá Apocalipsis, ese tema es interesante, el tema del trono y del que está sentado en el trono, porque en el capítulo 4, vemos que hay un trono y en el trono Uno sentado, ¿verdad? Aquí está. Vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Pero ese único trono, es el trono de Dios y del Cordero. Es decir, no hay 2 sentados en el trono, pero es el trono de Dios y del Cordero. Y lo que estaba mostrando aquí también es que, por ejemplo, dice, no habrá templo en la ciudad. En la ciudad no habrá templo, en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. Cualquiera de las 2 posibles interpretaciones que hagan ustedes de esta frase, los hermanos o amigos que estén viéndonos, lo lleva a concluir que el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero no son 2, sino el mismo. Es decir, ¿cuáles Correcto. son las 2 posibles? Uno puede decir,
El Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero también es el templo. Hay un solo templo y el Señor Dios Todopoderoso es el templo y también el Cordero es el templo. Una posible interpretación. La otra puede ser, pues, que el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Señor Dios Todopoderoso es el Cordero. Cualquiera de las dos, le digo, lo lleva a concluir a uno, es evidentemente lo mismo. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. No se está refiriendo aquí a dos cosas distintas, sino a las mismas, usando un paralelismo. En este caso, paralelismo sinónimo, que es muy usado por los judíos en sus escritos. Quería nada más Adonai, comentar eso. Sí, dígame. sí, y el punto aquí es esa visión que puede Ujú. haber en la mente de una persona con respecto a Dios. Frente a la frase, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, la tendencia siempre es irse e imaginarse tres dioses. Uno se lo pregunta a la mayoría de personas que abrazan la doctrina de la Trinidad, Sí. y la mayoría de ellos tienen el concepto de tres figuras en Dios independientes, funcionando completamente independientes, lo cual realmente riñe con el monoteísmo estricto de la palabra del Señor. Sí, incluso yo he hablado con personas que me dicen: "Es que no sé a quién pedirle eso, ¿a quién se lo pido? ¿A Dios el Padre, a Dios el Hijo o a Dios el Espíritu Santo?". Y Ujú. entonces, pues, como si hubieran de verdad algunas cosas que no pedirle a este, otras a este y otras a este. Ujú. Entonces, esa es una de las tendencias extremas a las que puede caer una persona dentro del trinitarianismo. Y la otra tendencia es la que también yo creo que muchos, lo creen así, porque además también he conversado con varios que me dicen: "No, yo creo así como usted". O sea, no Ujú. creen en la diferenciación de personas, sino que son roles, papeles, oficios, pero de un mismo y solo Dios. Es decir, sin entenderlo del todo, estas personas que dicen estar dentro de la corriente trinitaria terminan creyendo realmente en lo que usted y yo conocemos como la unicidad de Dios, aunque no lo reconozcan de ese modo. Son como esos dos extremos en los que encontramos. Se nos fue el tiempo hoy, mis amados amigos, pero vamos a terminar dándole la oportunidad a William, que está ahí hace rato listo. Hace rato está que se habla con los términos que se han conocido a lo largo de la historia y quizás algunos nombres de los defensores o creyentes de lo que hoy conocemos como la unicidad de Dios, pero que en otra época y en otro tiempo se conoció pues con otros nombres. Mi hermano William. Bueno, gracias Adonai. Creo que es muy importante este diálogo, aunque aún no hemos entrado a los textos bíblicos, pero sí estamos hablando desde el contexto teológico, precisamente las diferentes doctrinas. Bueno, hasta aquí hemos dicho que, o podemos decir que sencillamente la cristiandad se puede dividir en cuatro aspectos, cuatro puntos: trinitarismo, binitarismo, monoteísmo estricto, con una negación de la plena deidad de Jesucristo, y el monoteísmo estricto con una afirmación de la plena deidad de Jesucristo o Ujú. unicidad. Muy Y en Ujú. bueno. ese contexto, vale la Ujú. pena decirle una vez más a todos nuestros oyentes que no es ahora que la iglesia cree precisamente que hay un único Dios o que es un nuevo, una corriente de este tiempo, como a veces tratan de decirle a algunas personas, a nuestros hermanos, a nuestros jóvenes: no, es que ustedes vienen ahora, tienen 100 años, empezaron con el movimiento en Estados Unidos, el movimiento pentecostal, el movimiento en Inglaterra, en el Reino Unido, entonces de allá viene todo. Permítame decirle: no, no venimos ni siquiera de los que hemos hecho mención, que fueron defensores de la unicidad en siglos pasados. Venimos desde lo que enseñó la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, lo reafirma el Nuevo Testamento, lo enseñó Jesucristo. Y permítame decirle, aquellos que han tratado de o han sido detractores de lo que dice la Biblia, nos han llamado de diferentes maneras. Así que en ese orden, una de las maneras en que nos han llamado, y valga la pena hacer alusión y tener cuidado con todo esto, nos han llamado gente de la línea patripacianista, que Ujú. era personas precisamente que al decir o su línea de pensamiento, eh,
enseñaba o decía que si Jesús es Dios y murió en la cruz, entonces en la cruz murió Dios. Pero no logran hacer y no logran comprender precisamente lo que es la deidad en Jesucristo, qué era lo que significaba que Dios estaba en Cristo, qué era lo que significaba lo que dice 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero también nos han llamado como seguidores de Sabelio, sabelianistas, personas que seguían a Sabelio porque Sabelio fue precisamente un defensor del monoteísmo, presentando a Jesucristo en su deidad. Así que déjeme decirle, nos han conocido de esa manera, pero también nos han conocido con un título y es nueva creación o nueva cuestión, para decirle a la gente es que ellos son de este tiempo y una vez más le hago énfasis, somos personas afianzadas, la creencia en un único Dios y en la deidad de Jesucristo como ese único Dios manifestado en carne viene desde la Biblia. Pero también nos han conocido, además de ser seguidores de Sabelio, dicen ellos, también hoy nos llaman Jesucesolos. Y valga la pena decirle a todos nuestros hermanos en Cristo que están conociendo un poco de apologética y hacer defensa de la fe. Ese término no acuña a nosotros. A veces yo lo he escuchado también dentro de nuestro hermano. Pastor, yo por allá me preguntaron yo en qué creía y yo le dije, creo en Jesucristo. Y nosotros somos los que conocen como Jesucesolos, pero realmente le invito a que no deje que ese término sea acuñado a nosotros, porque el término Jesús solo o Jesucesolos está dando a entender que nosotros descartamos la creencia en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y lo decía hace un momento, pero quiero hacer énfasis en ello. Y nosotros no descartamos la creencia en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros creemos que hay un único Dios y que ese Dios se manifestó como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. También, como decía, nos han metido en la línea del monarquianismo modalista y el monarquianismo dinámico. Termino diciéndoles, tenemos una creencia en un único Dios y hermano que me escucha, esa es precisamente la revelación que se dio en el Antiguo Testamento. Esa es la revelación que Dios transmitió a Israel. Eso es precisamente lo que predicaron los apóstoles, lo que enseñaron los padres de la iglesia después de los apóstoles y lo que han tratado de tumbar durante toda la historia del cristianismo a través de los siglos, pero que hoy seguimos anunciando, como dice la Escritura, que hay un único Dios. Ni antes ni después de él fue formado otro Dios. Amén. Patripacianos, han matado al Padre, acusaban algunos a los creyentes de la unicidad. Bueno, repito, es una manera de decir unicidad ahora, pero pues era la creencia bíblica de monoteísmo estricto. Seguiremos con este tema y vamos a entrar ahora, como lo ha anunciado ya el hermano William, a los versículos. Bueno, ¿y la Biblia qué dice? Muéstrenme a ver la Biblia qué dice. Bueno, vamos a hacerlo ya a partir del siguiente programa. Vamos a mirar versículos, vamos a ir despacio y queremos que usted también entonces tenga su Biblia en la mano, o bueno, su iPad o su teléfono, no sé, donde tenga la Biblia y pueda usted mirar y subrayar y marcar y anotar los textos que vamos a estar mirando y también comentando seguramente aquí con mis compañeros y amigos. No más de mi parte, mis amados hermanos, unas palabras de despedida y le esperamos dentro de 8 días aquí en Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. Bueno, muchas gracias por habernos atendido durante esta transmisión. Qué bendición que usted haya estado allí. Esperamos haber sido de bendición para usted y que esto le haya inquietado a investigar y a darse cuenta de que realmente es posible llegar a la verdad a través de la palabra del Señor y con un corazón dispuesto a conocer más y más del Señor. Hasta la próxima, que el Señor Jesús les bendiga a todos. Bueno, compañeros, de mi parte, muchas gracias a cada uno de ustedes, a toda nuestra amable audiencia, invitarles a que nos escuchen a través del canal Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. Es importante que lo comparta con alguien más para seguir creciendo en el conocimiento de la defensa de la fe. Y recuerde, Cristo viene pronto. Maranata. Gracias y paz, mis amados hermanos.